Te voy a contar la historia más impactante de venganza que he escuchado en mis 40 años como terapeuta. Una mujer de 71 años fue traicionada por sus propios hijos de la manera más cruel imaginable. Pero lo que hizo después, eso marcó un antes y un después que todavía me da escalofríos. Prepárate porque esta no es una historia cualquiera. Es la historia de cómo una anciana indefensa construyó un imperio de venganza que destruyó para siempre la avaricia de sus hijos. Me llamo Mary Wilson y esto es lo que me hicieron. Me desperté esa mañana gris de octubre sin saber que sería el último día en mi hogar de 38 años. El cielo estaba cargado de nubes pesadas, como si presintiera la traición que se avecinaba. Mi hijo Matthew me llamó temprano, su voz goteando falsa preocupación. «Mamá, vamos a ir a ayudarte a organizar algunas cosas», dijo. «Ayuda. Qué palabra tan peligrosa cuando viene de la boca de un hijo». Terminé mi rutina matutina como siempre. Una taza de té Earl Grey en el 100% porche, observando cómo el vecindario cobraba vida. Por 38 años había estado sentada en esa misma silla de mimbre, viendo pasar las estaciones, crecer a los niños, llegar y partir vecinos. Mi casa victoriana en Maple Street había sido mi santuario desde que Harold y yo la compramos siendo recién casados. Cuando Harold murió de un ataque cardíaco hace 12 años, esta casa se convirtió en algo más que un hogar. Se volvió mi conexión con él, con nuestra vida juntos, con cada recuerdo que construimos. Estiré cada dólar que tenía. Comimos incontables comidas de frijoles con arroz y trabajamos en segundos empleos para pagarla. Pasé la mañana ordenando, aunque la casa ya estaba inmaculada. Siempre mantuve una casa limpia, un hábito heredado de mi madre que jamás pude quitarme. A los 71 años seguía siendo independiente, seguía siendo aguda, seguía siendo capaz. Sí, a veces perdía las llaves o se me olvidaba un nombre, pero nada fuera de lo normal para mi edad, nada que justificara preocupación. O, eso creía. Me senté en mi mesa de cocina, la misma donde había curado sus fiebres, celebrado sus cumpleaños y los aconsejé durante sus divorcios. Hasta les había hecho su pastel de café favorito, la receta que la madre de Harold me había pasado. La cobertura de canela y azúcar había caramelizado perfectamente. Puse sus tazas favoritas. La taza de la Universidad de Michigan de Matthew, la de mejor abogada del mundo de Diane que su hija le había regalado en Navidad, y la taza de cerámica azul agrietada de Michael que había hecho en clase de alfarería en la preparatoria. Todavía recordaba el orgullo en sus ojos cuando me la presentó, imperfecta, pero hecha con amor. ¡Qué tonta Marie, poniendo la mesa para niños que venían a desmantelarla para siempre! Llegaron como verdugos. Matthew entró primero, todo negocios con su traje planchado, su cabello sal y pimienta cortado corto y severo, los ojos de su padre evitando los míos. A los 45 años se había convertido en la viva imagen de Harold, excepto por una diferencia crucial. Los ojos de Harold siempre habían tenido calidez. Los de Matthew eran fríos, calculadores. Como CFO de una empresa mediana, había desarrollado el hábito de ver todo como activos y pasivos. Nunca pensé que me convertiría en el pasivo de su libro de contabilidad. Diane siguió, aferrándose a su bolso de diseñador como un escudo. A los 42 años, mi única hija se había transformado de la niña sensible que rescataba pájaros heridos en una abogada corporativa cuyas emociones parecían tan cuidadosamente confeccionadas como sus trajes sastre. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás en un moño apretado, ni un solo cabello fuera de lugar, como su vida cuidadosamente controlada. Se divorció hace 3 años y desde entonces había estado más dura, más quebradiza, como si hubiera guardado bajo llave cualquier parte de sí misma que pudiera ser vulnerable al dolor. Michael vino de último, sosteniendo una carpeta de papeles que inmediatamente desconfié. El menor a los 38 años siempre había sido el seguidor, fácilmente influenciado por sus hermanos mayores. Un maestro de historia de preparatoria con una cara amable que una vez me recordó a mi hermano. Pero hoy esa amabilidad estaba ensombrecida por una determinación resoluta que hizo que mi corazón se hundiera. Tenía 2 hijos propios,
mis únicos nietos, que llamaban cada vez menos frecuentemente mientras entraba en sus años adolescentes. ¿Pastel de café? Ofrecí, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Todavía está caliente? No, gracias, mamá, dijo Matthew revisando su reloj. Tenemos mucho que cubrir hoy. Mamá, comenzó Diane con ese tono condescendiente, reservado para niños y ancianos. Hemos estado hablando. Así es como siempre comienza, ¿no es cierto? Cuando están a punto de destruir tu mundo. Habían encontrado una comunidad maravillosa para mí, Sunset Gardens. La forma en que lo describía lo hacía sonar como un resort, no la prisión en la que se convertiría. Habitaciones privadas, con botones de llamada de emergencia, actividades diarias para estimular la función cognitiva, personal profesional disponible 24/7, un comedor con comidas nutricionalmente balanceadas. No voy a ningún lado, dije firmemente. Esta es mi casa. Matthew carraspeó. Mamá, sé razonable. Esta casa es demasiado para que la manejes sola. La manejo perfectamente bien, contraataqué. El nieto de la señora Abernathy corta el césped y tengo servicio de limpieza una vez al mes. Michael deslizó los papeles por la mesa. Mamá, has estado olvidando cosas. Estamos preocupados por tu seguridad. ¿Olvidar cosas? Casi me reí. Olvidé devolver una llamada telefónica la semana pasada. ¿Eso me hace incompetente? Matthew carraspeó. Dejaste la estufa encendida 2 veces este mes. Una vez, corregí, y lo detecté inmediatamente. El vecino te vio caminando en camisón, agregó Diane. Estaba recogiendo el periódico en mi bata, no un camisón. Esa entrometida de la señora Keller necesita ocuparse de sus propios asuntos. Mi indignación rebotó en ellos como lluvia en un cristal. Ya habían ensayado esto. Me di cuenta de que habían anticipado mis objeciones y preparado sus refutaciones. Esto no era una discusión, era una sentencia, pero ya habían tomado la decisión. La traición se profundizó cuando Michael reveló que ya me habían inscrito usando el poder notarial que le había otorgado después de mi cirugía menor el año pasado, un documento que firmé creyendo que era solo para emergencias médicas. Estaba recuperándome de la anestesia, mareada y confiada cuando me presentó los papeles. Solo en caso de que pase algo durante la recuperación, mamá, había dicho, para que podamos tomar decisiones médicas si es necesario. Recordé haber firmado sin leer la letra pequeña, un error que nunca volvería a cometer. Vamos a vender la casa, anunció Matthew secamente. El mercado está caliente ahora mismo. Podemos obtener el mejor precio. ¿Vender mi casa? Mi voz apenas funcionaba. ¿La casa que tu padre y yo pagamos hace 30 años? ¿La casa donde todos ustedes crecieron? Es demasiado grande para ti, dijo Diane sin mirarme a los ojos. El dinero ayudará a cubrir Sunset Gardens. ¿Y qué pasa con el resto del dinero después de pagar por esta instalación? Pregunté. Cayó un silencio incómodo. Matthew murmuró algo sobre administrarlo para mis necesidades futuras. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era sobre mi bienestar, era sobre mis activos. Mi casa victoriana de 3 dormitorios, en un vecindario en proceso de gentrificación, de repente se había vuelto más valiosa para ellos que su propia madre. Necesito que te suscribas a mi canal ahora mismo. Si no lo haces, no tendré las fuerzas para continuar contando esta historia de traición que te va a dejar sin palabras. Haz clic en ese botón de suscripción. Es lo único que te pido. Tu apoyo es lo único que me motiva a seguir revelando los secretos más oscuros de esta venganza. Por favor, suscríbete ahora. La casa, donde había curado rodillas raspadas y organizado fiestas de graduación y recibido a nuevas nueras, ahora era solo una mercancía para ser liquidada. Necesito pensar en esto, dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por parecer fuerte. No hay nada que pensar, mamá, dijo Matthew mirando su reloj nuevamente. Ya está arreglado. Te llevamos hoy. ¿Hoy? La habitación parecía inclinarse. Pero mis cosas, mis fotos, Hemos empacado lo esencial, interrumpió Diane. Podemos recoger cualquier otra cosa que necesites después. Pero mi jardín, las rosas que acabo de plantar. Mamá, dijo Michael gentilmente, el más amable de los 3, pero aún cómplice. Los nuevos dueños podrían mantener el jardín. Puedes tener una pequeña planta en Sunset Gardens.
una pequeña planta, como si 50 años de cuidar jardines pudieran reducirse a una planta en maceta en el alféizar de una ventana. En 2 horas habían empacado una sola maleta para mí. 68 años de vida condensados en una bolsa. Ni siquiera me dejaron elegir qué fotos llevar. Diane seleccionó un retrato familiar de hace 10 años, cuando todos habíamos vacaciones en Florida. Harold ya se había ido, pero el resto de nosotros sonreíamos bajo una palmera. Era una hermosa foto, pero no la que yo habría elegido. Habría tomado la foto en blanco y negro de Harold y yo el día de nuestra boda, sus ojos arrugándose en las esquinas mientras me miraba hacia abajo, el amor irradiando desde cada poro. Mientras me llevaban por la puerta principal, hice una pausa para tocar el marco donde habíamos marcado las alturas de los niños mientras crecían. Esas marcas de lápiz probablemente serían pintadas en una semana. 38 años de vida en esta casa y ni siquiera me permitieron despedirme apropiadamente. El viaje a Sunset Gardens fue silencioso. Miré por la ventana, memorizando las calles del vecindario donde había vivido durante 40 años, sabiendo que tal vez nunca las vería de nuevo. Pasamos por el supermercado Miller, donde había comprado cada martes, saludando al señor Miller, que siempre me guardaba los duraznos más maduros. Condujimos por la iglesia St. Mark's, donde había asistido a los servicios con Harold cada domingo, donde habíamos bautizado a nuestros hijos, donde habíamos celebrado su funeral. Pasamos por el parque donde había empujado a los niños en los columpios, donde luego los había visto jugar béisbol y fútbol, donde había llevado a mis nietos antes de que crecieran demasiado para el patio de juegos. Mis hijos charlaron sobre cosas triviales: el ascenso de Michael, los planes de vacaciones de Diane, el nuevo auto de Matthew, como si no acabaran de desarraigar toda mi existencia, como si no estuvieran llevando a su madre a lo que se sentía como una cadena perpetua. Sunset Gardens era un complejo beige, con una alegría manufacturada que se sintió como una bofetada en la cara. Flores brillantes en camas perfectamente mantenidas. Un letrero con un eslogan poco convincente, donde los años dorados realmente brillan. Un sendero de piedra que llevaba a puertas dobles donde mi vida independiente terminaría y mi existencia supervisada comenzaría. Una mujer en uniforme floral nos recibió con un portapapeles y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su placa decía Tiffany, coordinadora de actividades. Señora Wilson, bienvenida a su nuevo hogar. No respondí. ¿Hogar? Este edificio estéril con su olor antiséptico y puertas idénticas. Esto no era un hogar. Esto era almacenamiento para padres deseados. No. Tiffany nos llevó por un recorrido que se sintió como una mala presentación de tiempo compartido. El comedor con sus mesas redondas y comida institucional. La sala de recreación donde los residentes ancianos miraban fijamente un televisor que rugía. El centro de bienestar, que realmente era solo una estación de enfermería con manguitos de presión arterial y carros de medicamentos. Mi habitación, 207, era pequeña pero al menos privada. Una cama individual con una colcha floral, una mesita de noche con una lámpara, una cómoda, un pequeño baño con barras de apoyo junto al inodoro, una ventana con vista al estacionamiento. Mi celda de prisión decorada en pasteles. Es aquí donde mi historia toma un giro que nadie esperaba. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Comparte este video con alguien que conozcas. Por favor, haz clic en compartir ahora mismo. Si no lo haces, siento que toda esta injusticia quedará sin contar. Tu ayuda para difundir esta historia es lo único que me da fuerzas para continuar. ¡Comparte ahora, te lo ruego! La cena es a las 5:30, cantó Tiffany. Esta noche tenemos pastel de carne. Es favorito de los residentes. Lo dudé. Dudé que cualquier cosa aquí pudiera considerarse favorita. Mis hijos hicieron show de ayudarme a desempacar, colocando mis escasas pertenencias en los cajones de la cómoda, poniendo la foto familiar en la mesita de noche. Diane colgó mi ropa, una fracción de mi guardarropa, en el pequeño armario. Matthew configuró el teléfono básico que me compraron, programando sus números como los únicos contactos. Michael colocó mis artículos de tocador en el baño, alineándolos con precisión innecesaria. Bueno, dijo Matthew finalmente,
revisando su reloj por tercera vez. Deberíamos irnos. El tráfico será malo si esperamos mucho más. Me abrazaron de despedida uno por uno. Abrazos breves que se sintieron como formalidades. Diane besó mi mejilla, su perfume caro persistiendo después de que se apartara. Visitaremos pronto, prometió, una promesa hueca que ambas sabíamos que era mentira. Michael fue el único que parecía genuinamente desgarrado. «Te gustará aquí, mamá», dijo como tratando de convencerse a sí mismo. «Dale una oportunidad». Y luego se fueron, dejándome sola en la habitación 207, rodeada de paredes beige y los sonidos tenues de un televisor abajo. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que sonó como el último clavo en un ataúd. Esa primera noche lloré en silencio en 1906, mi almohada. No por la cama incómoda o los ruidos extraños, sino porque mis propios hijos, por quienes había sacrificado todo, me habían desechado por dinero. Lloré por el jardín que nunca vería florecer de nuevo, por la cocina donde nunca hornearía otro pastel, por el tercer escalón que crujía que Harold había prometido arreglar pero nunca lo hizo, por el hogar que había contenido mi corazón durante casi 4 décadas. Pero Marie Wilson no es de las que se queda abajo por mucho tiempo. Me tomó 2 semanas dejar de estar paralizada por el dolor, 2 semanas de forzarme a comer comida insípida en el comedor, 2 semanas de soportar actividades condescendientes diseñadas para personas con mucho más deterioro cognitivo del que yo tenía. 2 semanas de noches sin sueño y mañanas llenas de lágrimas. El día 15 desperté con una claridad que no había sentido desde antes de que me trajeran aquí. Ya basta de lamentarse. Era hora de observar, planificar, actuar. Comencé a estudiar mi entorno con nuevos ojos. Noté al personal, sobrecargado de trabajo pero en su mayoría amable. La joven asistente de enfermería Leticia, que siempre se tomaba el tiempo de preguntar sobre mi día. El supervisor del turno nocturno Raj, que escondía galletas frescas a los residentes que no podían dormir. El conserje Marcus, que silbaba melodías de jazz mientras trapeaba los pisos. Vi a los otros residentes, algunos resignados a su destino, otros aún luchando contra la luz que se apagaba. La señora Chin en la habitación 210 que practicaba tai chi cada mañana en el pequeño parche de hierba detrás del edificio. El señor González en la 215 que leía poesía en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar. La mujer en la 203 cuyo nombre aún no sabía que lloraba por su esposo cada noche. Y luego conocí a Irene. Estaba jugando solitario en la sala común, maldiciendo coloridamente cuando las cartas no caían como quería. Su cabello plateado estaba cortado en un bob elegante y llevaba lápiz labial rojo brillante que hacía juego con su cardigan. Anillos masivos de turquesa adornaban sus dedos, haciendo clic contra las cartas mientras las golpeaba. «Tienes esa mirada de «mis hijos ingratos me botaron aquí», dijo sin levantar la vista de sus cartas. Me reí. Mi primera risa genuina en semanas. ¿Es tan obvio? Cariño, he visto esa mirada en el espejo. Gesticuló hacia la silla frente a ella. Siéntate. Cuéntame tu historia. Y así, Irene me arrastró a su órbita. Era una profesora de literatura retirada de 77 años, sin filtros y sin paciencia para la autocompasión. Su hijo y su nuera la habían trasladado aquí después de que se rompiera la cadera, vendiendo su condominio y embolsándose la diferencia. Robert siempre fue un pequeño codicioso, dijo de manera práctica. Incluso de niño contaba cuántas galletas recibía su hermana, asegurándose de no quedarse corto. Le conté sobre mis hijos, sobre la casa, sobre el poder notarial. Con cada detalle, sus ojos se entornaron más. «Bastardos», sentenció. Cuando terminé, sin ofensa, ninguna tomada, «son bastardos», golpeó la mesa carcajeándose. «Me caes bien, Marie Wilson. Todavía tienes fuego en el vientre». Al día siguiente me presentó a Eleanor, una contadora retirada con una mente como una trampa de acero. A los 75 años, Eleanor caminaba con bastón debido a artritis severa, pero su cerebro era más agudo que el de personas de la mitad de su edad. Había estado en Sunset Gardens durante 3 años, colocada allí por una sobrina que rápidamente se mudó al otro lado del país. «La comida es basura»,
me dijo Eleanor mientras picoteábamos pollo Ruby en el comedor. Pero la compañía no está mal, excepto por Walter de allá. Mastica con la boca abierta. Luego vino Vivian, quien había sido abogada de derechos civiles antes de que una serie de pequeños derrames afectaran su movilidad, pero no su espíritu. A los 80 años era la mayor de nuestro grupo, con piel color café surcada por décadas, tanto de risa como de batallas. Su hija la había trasladado a Sunset Gardens cuando su vecindario se volvió inseguro, lo que Vivian tradujo como «se volvió demasiado diverso para la comodidad de mi hija racista». Empezamos a reunirnos diariamente, primero para las comidas, luego para caminar por los terrenos, luego tarde en la noche en la habitación de Irene. Ahí contrabandeaba vino y vaciaba botellas de enjuague bucal. «Lo conseguí de Marcus», explicó vertiendo el líquido rojo intenso en vasos de papel. «Su esposa trabaja en la licorería. No les digas a las enfermeras. Lo confiscarán más rápido de lo que puedes decir Bushmills». Una noche, después de 2 vasos de enjuague bucal, les conté todo sobre la casa, sobre el poder notarial, sobre el dinero. Describí cada detalle doloroso de esa mañana gris, cuando mis hijos habían aparecido como buitres rodeando un cadáver. Eleanor se inclinó hacia adelante. «¿Firmaste la escritura?» Sacudí la cabeza. «No, pero tienen poder notarial para decisiones médicas». Eleanor aclaró. «No necesariamente. Financieras. Depende del documento. ¿Recuerdas exactamente qué firmaste?» Vivian preguntó. «Modo abogado activado». Traté de recordar, mi mente nublada tanto por el vino como por el tiempo. Fue después de mi cirugía de vesícula biliar. Aún estaba mareada por la anestesia. Michael trajo los papeles al hospital. Los ojos de Vivian se entornaron. ¿Te hicieron firmar documentos legales bajo la influencia de drogas posquirúrgicas? Eso es cuestionable en el mejor de los casos. Eleanor asintió. «Necesitamos ver esos papeles y la escritura de tu casa». «¿Cómo?» «Todo está en casa, que probablemente están vaciando ahora mismo». «¿Tienes algún amigo que aún pueda tener acceso?», preguntó Irene. «¿Alguien de quien no sospecharían?». Pensé por un momento. «Bárbara Levinson, mi mejor amiga durante 30 años. Tiene una llave para emergencias». «Llámale», urgió Vivian. «Mañana». Ahí fue cuando comenzó. El destello de rebelión, la chispa de venganza en un lugar diseñado para la rendición. No solo iba a escapar de este lugar. Iba a hacer que mis hijos se arrepintieran de haberme subestimado jamás. A la mañana siguiente, usé el teléfono comunitario para llamar a Bárbara. El personal monitoreaba las llamadas, así que mantuve mi solicitud vaga. «Bárbara, soy Marie. Necesito un favor». Expliqué que necesitaba algunos documentos personales. Nada importante, mentí, consciente del asistente merodeando cerca. Solo algunas fotos que olvidé empacar. Bárbara, bendita sea, oyó la desesperación en mi voz. «Por supuesto, querida. Los traeré cuando te visite mañana». Comenzó con una llamada telefónica a mi vieja amiga Bárbara, quien aún tenía una llave de mi casa. Le pedí que buscara mis papeles importantes, específicamente la escritura de mi casa y el documento exacto de poder notarial que había firmado. «Busca en el archivero en la antigua oficina de Harold», instruí. La escritura debería estar en una carpeta manila marcada «Documentos de la casa». El poder notarial podría estar ahí. También, o podría estar en el cajón de mi mesita de noche. Michael me dio una copia para guardar. Bárbara volvió a llamar 3 días después usando el código que habíamos establecido. Preguntó sobre una reunión inexistente del club de lectura para señalar que tenía noticias. «Marie, encontré todo. El poder notarial está limitado solo a decisiones de atención médica y la escritura aún está únicamente en tu nombre». Mi corazón se aceleró. Una oleada de esperanza, la primera que había sentido desde llegar a Sunset Gardens, me invadió. ¿Están aún viviendo en la casa?» «No», respondió Bárbara. «Parece que la están preparando para la venta. Hay cajas en todas partes y algunos muebles ya se fueron. Matthew estaba ahí cuando pasé, pero le dije que solo estaba recogiendo la novela que habías prometido prestarme. ¿Puedes traerme esos documentos? Y no le digas a nadie que vienes». Al día siguiente, Bárbara contrabandó mi portafolio financiero, escritura de la casa y el documento de poder notarial durante la noche de bingo. El personal apenas le echó un vistazo.
solo otra visitante para otro residente olvidado. En mi habitación, mis amigas y yo revisamos los documentos. Eleanor, con su experiencia contable, confirmó lo que había sospechado. Mis hijos habían excedido su autoridad legal. Podían tomar decisiones médicas por mí, pero no podían vender mi casa sin mi firma. El documento de poder notarial tenía claramente un alcance limitado. En letra pequeña, al final, especificaba: este documento otorga autoridad únicamente para decisiones de atención médica en caso de incapacidad. Están contando con que no conozcas tus derechos, dijo Vivian, su mente legal ya formulando un plan, o que estés demasiado intimidada para luchar. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Irene sonrió maliciosamente. Los vencemos en su propio juego. Eleanor se ajustó las gafas mientras revisaba mis estados financieros. Aún no han accedido a tus cuentas bancarias, pero lo harán. Necesitamos movernos rápido. Tengo $197,000 en ahorros, dije, más mi cheque mensual del Seguro Social y la pensión de Harold. Suficiente para salir de aquí y empezar de nuevo, asintió Eleanor. Pero necesitamos asegurarlo antes de que ellos lo hagan. Nuestro plan tomó forma durante la próxima semana. Cada mujer contribuyó con su experiencia. Eleanor me ayudó a contactar a mi banco para asegurar mis cuentas. Vivian se contactó con su socio legal anterior, quien accedió a representarme pro bono. Y Irene me enseñó a actuar. La clave, dijo, es jugar el papel que esperan. Sé la madre dócil y confundida cuando te visiten. Deja que piensen que han ganado. Y eso es exactamente lo que hice. Cuando Diane llamó a preguntar, fui vaga y complaciente. Sí, querida, todo está bien. La gente es agradable. No necesito nada. Cuando Matthew visitó una vez durante 20 minutos, actué ligeramente desorientada, haciendo las mismas preguntas repetidamente. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo? ¿Están los niños? ¿Dijiste que ibas de vacaciones? Se fue luciendo satisfecho, incluso engreído. Pobre madre confundida, guardada de manera segura, mientras él se preparaba para cobrar su casa. Me convertí en la madre anciana que creían que era, indefensa, en declive y, lo más importante, sin amenaza para sus planes. Mientras tanto, estábamos construyendo mi escape. El socio legal de Vivian, Martin Green, confirmó que mis hijos no tenían derecho legal a vender mi casa. Presentó una medida cautelar para prevenir cualquier venta y comenzó procedimientos para revocar su poder notarial. El juez estaba horrorizado cuando expliqué las circunstancias, informó durante una conferencia telefónica que Bárbara organizó, particularmente cuando mencioné que estabas drogada con medicación posquirúrgica cuando firmaste el proxy de atención médica. Eleanor me ayudó a establecer nuevas cuentas bancarias a las que no podían acceder y transferir mis fondos. También me conectó con un amigo corredor de 1906. Bienes raíces que podría ayudarme a vender la casa según mis términos cuando llegara el momento. Nunca subestimes la red de una contadora retirada, dijo con un guiño. Hice impuestos para la mitad de los asesores financieros de esta ciudad. Bárbara se convirtió en nuestro contacto externo, trayéndonos información y llevando documentos que necesitaban ser archivados o firmados. También mantuvo vigilancia en mi casa, informando que había aparecido un letrero de venta en el patio. Han pintado la sala de estar de beige, me dijo, evidente el disgusto en su voz. Beige, después de que pasaste todo ese tiempo eligiendo el tono perfecto de azul. Durante todo esto, mantuve mi fachada. Asistí a sesiones de manualidades y noches de películas. Sonreí vagamente cuando el personal me revisaba. Me volví invisible de la manera que solo las mujeres ancianas pueden ser. Presente pero invisible. Escuchada pero no escuchada. 3 semanas en nuestro plan, Martin llamó con noticias. El juez otorgó nuestra moción. Tus hijos no pueden vender la casa, y su poder notarial ha sido restringido solo a decisiones médicas de emergencia. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Fase 1 completa. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera maestría de mi venganza aún no ha comenzado. Si quieres saber la parte más impactante de esta historia, donde realmente les mostraré quién es Marie Wilson, debes suscribirte ahora mismo. Esta historia apenas está calentándose. Los siguientes capítulos te van a dejar
helado. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y comenta venganza para que sepas que estás conmigo hasta el final. Es lo mínimo que puedo pedirte después de todo lo que te estoy contando. La fase 2 era más delicada. Necesitaba salir de Sunset Gardens sin alertar a mis hijos. Si descubrían que estaba luchando, podrían intentar medidas más drásticas. Podrían solicitar tutela, advirtió Vivian. Afirmar que eres incompetente y necesitas un tutor designado por el tribunal. Sería más difícil de probar, pero no imposible, especialmente si encuentran doctores dispuestos a apoyar sus afirmaciones. Entonces nos movemos más rápido, declaró Irene, antes de que sepan qué los golpeó. Irene sugirió que esperáramos el fin de semana familiar anual de la instalación, cuando la mayoría de los residentes tenían visitantes y el personal estaba distraído. Eleanor calculó que necesitaríamos aproximadamente $50,000 para ejecutar nuestro plan cómodamente. Yo tenía casi $200,000 en ahorros que mis hijos aún no habían accedido. Necesitaremos primer y último mes de alquiler donde quiera que vayamos, explicó Eleanor, haciendo listas con su letra de contadora ordenada. Más depósito de seguridad, muebles, transporte y un colchón para gastos inesperados. ¿Qué pasa con todas ustedes?, pregunté. No puedo simplemente dejarlas aquí. Las tres mujeres intercambiaron miradas. Fue Vivian quien habló. Lo hemos discutido. Vamos contigo si nos aceptas. Se me cerró la garganta. ¿Todas ustedes? Irene se encogió de hombros. Este lugar es un basurero y la compañía es mejor contigo. Además, siempre quise ver el desierto antes de morir. ¿El desierto? Santa Fe, aclaró Eleanor. Hemos estado investigando ubicaciones. Buena atención médica, comunidad artística vibrante, costo de vida razonable y excelente clima para la artritis de Vivian y mis articulaciones. Además, agregó Irene con una sonrisa traviesa, es el último lugar donde tus hijos pensarían buscarte. El día, antes del fin de semana familiar, recibí una llamada de Diane. Mamá, no vamos a poder hacer este fin de semana. Matthew tiene una conferencia, Michael tiene a los niños y yo tengo esa gala benéfica. Fingí decepción mientras celebraba internamente. Su ausencia facilitó nuestro escape. Ese viernes por la noche, mientras la mayoría del personal se preparaba para las actividades del fin de semana, Bárbara nos recogió en su SUV. Irene, Eleanor, Vivian y yo nos escabullimos por la entrada de 1900. Servicio, cada una cargando una sola maleta. Nadie nos detuvo. Nadie se dio cuenta. Marcus, el conserje, mantuvo la puerta abierta mientras cargábamos nuestro equipaje. Buena suerte, señoras, susurró. Le dijimos que íbamos a un retiro de fin de semana aprobado por la instalación. Podría haber sospechado lo contrario, pero su sonrisa sugería que lo aprobaba. Condujimos directamente al aeropuerto, donde nos esperaban 4 boletos de ida a Santa Fe. Siempre había querido ver el desierto, sentir ese calor seco y presenciar esas famosas puestas de sol. Ahora lo haría, según mis propios términos. Mientras nuestro avión despegaba, miré por la ventana las luces de la ciudad abajo. En algún lugar allá abajo, mis hijos seguían con sus vidas, creyendo que habían almacenado exitosamente a su madre inconveniente. No tenían idea de lo que se avecinaba. Santa Fe nos recibió con aire cálido y cielo infinito. El desierto se extendía hasta el horizonte, pintado en tonos de terracota y verde salvia. Las montañas se alzaban en la distancia, sus picos aún cubiertos de nieve incluso en primavera. El aire olía a pino piñón y salvia. Nada como los pasillos antisépticos de Sunset Gardens. Nos registramos en una pequeña casa de alquiler estilo adobe que había reservado por un mes. Tiempo suficiente para ejecutar el resto de nuestro plan. La casa era simple, pero hermosa, con pisos de azulejos, un pequeño patio con una fuente y suficientes dormitorios para cada una de nosotras. Vivian y Eleanor compartieron la habitación principal con su ducha para caminar, perfecta para sus necesidades de movilidad. Irene tomó la habitación con mejor luz para leer. Yo reclamé la habitación más pequeña, que tenía vista a las montañas y me recordaba al cuarto de huéspedes de mi antigua casa, donde había cosido colchas durante años. La mañana después de llegar, llamé a Martin. Estoy lista para vender la casa.
No hizo preguntas sobre mi salida repentina de Sunset Gardens. Los buenos abogados saben cuándo no indagar demasiado profundo. Haré que se preparen los documentos. El mercado está caliente ahora mismo. Deberíamos obtener múltiples ofertas. Luego llamé a mi banco y cerré formalmente todas las cuentas que mis hijos podrían conocer. Transferí todo a mis nuevas cuentas establecidas con la ayuda de Eleanor. Luego esperé. Le tomó 3 días a la tormenta golpear. Mi teléfono sonó a las 8:17 a.m. El nombre de Diane parpadeó en la pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego Matthew llamó. Luego Michael. Luego los 3 en sucesión, sus mensajes volviéndose cada vez más frenéticos. «Mamá, el asilo llamó. ¿Dónde estás? Mamá, esto no es gracioso. Estamos preocupados como locos. Madre, necesitas llamarnos inmediatamente. Este es comportamiento peligroso». Escuché cada mensaje con una calma que no había sentido en meses. Déjalos preocuparse. Déjalos sentir una fracción del miedo y la impotencia que me habían infligido. Al 4.º día, los mensajes se volvieron rabiosos. «Madre, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Somos responsables por tu cuidado. El asilo está amenazando con cobrarnos directamente. Mamá, la policía está involucrada ahora. Esto es ridículo. Llámanos inmediatamente. Esto es exactamente por lo que necesitabas supervisión. No estás pensando claramente». Irene escuchó los mensajes conmigo, riéndose a carcajadas por el tono cada vez más desesperado. ¿Oyes ese pánico? Ese es el sonido de personas que se dan cuenta de que ya no tienen control. Al día 5, Martin llamó. Tu casa tiene 5 ofertas, todas por encima del precio de venta. La más alta es $75,000 sobre el precio, todo en efectivo con un cierre rápido. Acéptala, dije sin dudarlo. Tus hijos están tratando de bloquear la venta, advirtió. Están afirmando que no estás en tu sano juicio. Sonreí. Por eso hicimos que ese neurólogo me evaluara el mes pasado, ¿no es así? Envíales el informe. Y recuérdales que interferir con una venta legal podría constituir abuso de ancianos. Martin se rió. Ya está hecho. Matthew trató de intimidarme por teléfono. Le recordé las posibles sanciones penales por usar mal un poder notarial de atención médica para beneficio financiero. ¿Cómo respondió? Colgó. 2 semanas después, mi casa se vendió por $875,000. Después de pagar los honorarios de Martin y apartar dinero para impuestos, tenía más de $800,000, mucho más de lo que necesitaría para mis planes. Era hora de la fase final. Envié cartas idénticas a cada uno de mis hijos. No emails, no mensajes de texto, cartas formales en papelería pesada, entregadas por mensajero, requiriendo confirmación de firma. Queridos Matthew, Diane y Michael, a estas alturas ya saben que ya no estoy en Sunset Gardens. Lo que pueden no saber es que he vendido la casa familiar legalmente, con plena competencia mental, según certificado del Dr. Levine, informe adjunto. No escribe para explicarme, ya que las explicaciones se deben a quienes han mostrado respeto. Más bien escribo para informarles de las consecuencias. Las ganancias de la venta de la casa han sido colocadas en un fideicomiso. Nada de este dinero estará jamás disponible para ustedes. En cambio, financiará la Fundación Marie Wilson para la Autonomía de Ancianos, que proporcionará asistencia legal a ancianos que enfrentan explotación familiar. Creyeron que era demasiado vieja para manejar mis asuntos, demasiado frágil para vivir independientemente y demasiado senil para notar su traición. Se equivocaron en 1000%, todos los puntos. He comenzado un nuevo capítulo en un lugar donde soy valorada y respetada. No intenten contactarme. Cualquier desafío legal será enfrentado con contrademandas por intento de explotación financiera de un anciano. Eligieron el dinero sobre su madre. Yo elijo la dignidad sobre lazos familiares falsos. Marie Wilson. No incluí dirección de retorno, sin número de teléfono, sin forma de encontrarme. Déjalos preguntarse. Déjalos buscar. Déjalos darse cuenta de lo que habían tirado. Con mi libertad recién encontrada y seguridad financiera, alquilé una hermosa casa de 2 dormitorios en el distrito artístico de Santa Fe. Paredes de adobe, vigas de madera en el techo, chimenea kiva
y un jardín amurallado donde planté rosas que prosperaron en el sol del desierto. Irene se mudó conmigo. Su ronquido era terrible, pero su amistad valía la pena. Eleanor y Vivian encontraron lugares cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiéramos caminar a las casas de las otras para cenar o noches de películas. Juntas, establecimos la fundación que había prometido en mi carta. La Fundación Marie Wilson para la Autonomía de Ancianos se convirtió en mi venganza y mi legado, ayudando a ancianos a luchar contra miembros de la familia que trataban de despojarlos de su independencia y activos. Contraté a una joven abogada llamada Sofía Rodríguez para manejar las operaciones diarias. Había perdido a su abuela en una situación similar y trabajaba con una pasión que igualaba la mía. Con solo 32 años, un título de abogado de Stanford y un compromiso feroz con la justicia de ancianos. Mi abuela murió 3 meses después de que mi tío la trasladara a un asilo. Me dijo durante su entrevista: no de enfermedad, de corazón roto. Le vendieron su casa mientras aún estaba viva. Le dijeron que ya no existía, que no tenía otro lugar donde ir. No pude ayudarla entonces, pero puedo ayudar a otros ahora. Inmediatamente supe que era la persona correcta para el trabajo. Empezamos pequeño, operando desde un local convertido en el centro de Santa Fe. Un área de recepción, 2 oficinas y una sala de reuniones donde realizábamos grupos de apoyo y consultas. Las paredes estaban pintadas de amarillo sol, nada más de beige, había insistido Irene, y decoradas con arte local. Las plantas llenaban cada rincón, trayendo vida y color a un espacio dedicado a ayudar a aquellos que habían sido desechados. 6 meses después de nuestro escape, la fundación ya había ayudado a 15 ancianos a recuperar el control de sus vidas. Proporcionamos asistencia legal, vivienda temporal y apoyo emocional. Cada historia de éxito se sintió como una victoria personal. Fue Martha Jenkins, cuya hija la había convencido de firmar su granja en Iowa, prometiendo construirle una pequeña casa en la propiedad. Una promesa rápidamente olvidada una vez que se transfirió la escritura. La ayudamos a reclamar su tierra y desalojar a la hija que la había traicionado. Fue Richard Davis, un profesor retirado cuyo sobrino había vaciado sus cuentas bancarias mientras servía como su cuidador. No solo recuperamos su dinero, sino que ayudamos a presentar cargos, resultando en la condena del sobrino por abuso de ancianos. Y fue Luisa Montoya, una viuda cuyos hijos la habían declarado incompetente después de que se negara a vender su casa histórica de Santa Fe a desarrolladores. Con nuestra ayuda, no solo mantuvo su hogar, sino que hizo revocar el poder notarial de sus hijos. Cada caso fortaleció mi determinación. Cada victoria sanó otra pieza de mi corazón roto. Un año exacto después de que mis hijos me depositaran en Sunset Gardens, recibí una carta de Michael. A diferencia de mi misiva formal, la suya estaba escrita a mano, en papel rayado. La caligrafía temblorosa. Mamá, no espero perdón. Lo que hicimos fue imperdonable. He pasado meses tratando de justificar nuestras acciones, diciéndome que te estábamos protegiendo, que estábamos haciendo lo mejor. Pero la verdad es más simple y fea. Queríamos el dinero. La casa por la que tú y papá trabajaron tan duro se había convertido en nada más que un activo para nosotros. No vimos el hogar donde nos criaste. Vimos signos de dólar. No consideramos tus sentimientos o tus derechos. Vimos un obstáculo para la herencia. No escribo para pedir reconciliación. Escribo porque tu fundación ayudó a la madre de mi colega el mes pasado. Cuando me contó sobre la organización que había salvado a su madre de ser forzada a un asilo por su hijo, no hice la conexión hasta que mencionó el nombre de la fundadora. Has convertido nuestra traición en algo hermoso y poderoso. Has ayudado a personas cuando fallamos en ayudarte. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que al menos uno de tus hijos reconoce la magnitud de lo que hicimos y la magnitud aún mayor de lo que has creado en respuesta. Con pesar y admiración, Michael. Leí la carta 2 veces, luego la coloqué en el cajón de mi escritorio. No la rompí, no la quemé, pero tampoco la respondí. Algunos puentes no pueden reconstruirse. Algunas traiciones cortan demasiado profundo. En cambio, me enfoqué en expandir la fundación.
Abrimos una segunda oficina en Phoenix, luego una tercera en Denver. Creamos una línea directa para ancianos en crisis y publicamos una guía sobre derechos de ancianos que se distribuyó a centros para ancianos a nivel nacional. El trabajo me dio propósito, pero fueron las amistades las que me dieron alegría. Irene, Eleanor, Vivian y yo formamos una familia de elección, más fuerte que mi familia de sangre jamás había sido. Viajamos juntas, viajes de fin de semana a Taos y Albuquerque, un viaje más largo al Gran Cañón, donde Irene insistió en montar una mula parcialmente hacia abajo a pesar de su artritis. Si muero, al menos iré con una vista, declaró, ignorando nuestras protestas. Celebramos fiestas juntas, creando nuevas tradiciones para reemplazar las que mis hijos me habían quitado. Para Acción de Gracias, organizamos una cena para ancianos que no tenían familia cerca. Para Navidad, intercambiamos regalos simples y cantamos villancicos alrededor del piano de Eleanor. Para mi cumpleaños, me sorprendieron con un paseo en globo aerostático sobre el valle del Río Grande, el amanecer pintando el desierto en tonos de oro y rosa. 2 años después de mi encarcelamiento, fui invitada a hablar en una conferencia nacional sobre derecho de ancianos. Mientras me paraba en el podio, mirando a cientos de abogados, defensores y ancianos, sentí una oleada de orgullo. Pensaron que era demasiado vieja para empezar de nuevo, comencé. Se equivocaron. Pensaron que era demasiado frágil para luchar. También se equivocaron en eso. Creyeron que me desvanecería silenciosamente, aceptando la narrativa que habían escrito para mí. Su mayor error fue subestimar el poder de una mujer que no tiene nada que perder. Compartí mi historia no con autocompasión, sino con propósito. Expliqué qué tan común es la explotación de ancianos, qué tan a menudo viene de aquellos más cercanos a nosotros, aquellos en quienes deberíamos poder confiar por encima de todos los demás. Delineé las señales de advertencia y las protecciones legales disponibles para los ancianos, y enfaticé la necesidad tanto de cambio sistémico como de empoderamiento individual. El aplauso fue atronador. En el fondo de la sala vi una cara familiar. Michael parado solo, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Lo reconocí con el más ligero asentimiento antes de continuar mi discurso. No lo invité a la recepción después. No lo busqué. Algunas reconciliaciones no están destinadas a ser, pero sí le envié una copia de nuestra última publicación, Protegiendo su independencia, una guía para ancianos. Dentro escribí una sola línea. Elige mejor para ti mismo de lo que elegiste para mí. Envió flores a la oficina de la fundación al día siguiente. Sin nota, solo rosas blancas. Mis favoritas. Sofía preguntó si quería que las tiraran. Lo consideré. Luego decidí no hacerlo. Ponlas en la sala de reuniones, dije. Iluminarán el espacio para el grupo de apoyo de mañana. Mantuve mi distancia de Michael, pero permití que una conexión permaneciera. Emily y Jason, mis nietos, ahora en la universidad, se contactaron por email. Después de varios intercambios, accedí a encontrarme con ellos para almorzar cuando visitaran Santa Fe durante las vacaciones de primavera. Ahora eran adultos, de 18 y 20 años, con los ojos amables de su padre, pero sin su debilidad. Emily estaba estudiando trabajo social, Jason ciencias ambientales. Se sentaron frente a mí en un pequeño café, nerviosos pero decididos. No sabíamos lo que te hicieron, dijo Emily, su voz quebrándose. Papá no nos dijo hasta después de que te fuiste, y aún entonces hizo que sonara como si necesitaras cuidado, no que estuvieran tras la casa. Descubrimos la verdad cuando tu fundación apareció en las noticias, agregó Jason. Reconocimos tu nombre e investigamos. Estudié sus rostros, buscando engaño y encontrando solo pesar. Tu padre ha tratado de contactarme, reconocí. Emily asintió. Lo sabemos. Él no es el mismo desde que te fuiste. Ninguno de ellos lo es. Bien, dije, sorprendiéndome por la dureza en mi voz. Deberían vivir con lo que hicieron. No te estamos pidiendo que los perdones, dijo Jason rápidamente. Solo queríamos que supieras que no todos en la familia están de acuerdo con lo que hicieron. Me suavicé ligeramente. Ustedes eran niños. Nada de esto fue su culpa. Pero queremos ser parte de tu vida ahora, dijo Emily con fervor. Si nos dejas.
Los consideré, estos jóvenes adultos que compartían mi sangre, pero no mi dolor. No estoy lista para contacto regular, dije finalmente, pero podemos empezar con emails ocasionales. Veremos dónde nos lleva. Su alivio fue palpable. Pasamos el resto del almuerzo hablando sobre sus estudios, sus sueños, sus vidas. Cuidadosamente evitaron mencionar a sus padres y yo no pregunté. Cuando nos separamos, me abrazaron, fuertemente, como si temieran que pudiera desaparecer nuevamente. 3 años después de mi escape, nuestra fundación había ayudado a más de 200 ancianos y cambiado leyes en 3 estados. Habíamos aparecido en noticias nacionales y fuimos entrevistados en revistas importantes. La mujer que mis hijos habían descartado como inútil había construido algo notable. Irene falleció pacíficamente mientras dormía ese invierno. En su servicio conmemorativo, me paré ante una multitud de personas cuyas vidas había tocado y dije, Irene me enseñó que nunca es demasiado tarde para reinventarse, nunca demasiado tarde para luchar, nunca demasiado tarde para crear la vida que mereces. Esparcimos sus cenizas en el jardín que había ayudado a plantar, entre las rosas del desierto y la salvia que había amado. Coloqué sus anillos de turquesa en un pequeño estante en mi sala, junto a una foto de ella riendo durante nuestro viaje al Gran Cañón. La casa se sintió más vacía sin sus comentarios sarcásticos y discusiones filosóficas de medianoche, pero su espíritu permaneció en cada habitación. Eleanor y Vivian siguieron siendo mis amigas más cercanas y aliadas más fieras. Juntas viajamos a lugares que siempre habíamos soñado ver: el Gran Cañón al amanecer, las playas de Hawái, las hojas de otoño en Vermont. No solo estábamos sobreviviendo, estábamos prosperando. La artritis de Eleanor empeoró, requiriendo una silla de ruedas para salidas más largas, pero su mente permaneció aguda como siempre. Continuó manejando las finanzas de la fundación, asegurando que cada dólar ayudara a tantos ancianos como fuera posible. Vivian se convirtió en nuestra coordinadora de divulgación comunitaria. Su sabiduría gentil la convertía en la persona perfecta para conectar con ancianos en crisis. En mi 72º cumpleaños recibí un paquete de Diane. Dentro estaba el collar de perlas de mi madre, el que me había visto obligada a dejar durante mi empaque apresurado. Con él había una nota. Estas te pertenecen. Lamento todo. Usé las perlas esa noche mientras aceptaba un premio de logros de vida de la Coalición Nacional de Derechos de Ancianos. Mientras me paraba en el podio, el peso de las perlas contra mi cuello me recordó todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Cuando mis hijos me colocaron en esa instalación, le dije a la audiencia, creyeron que estaban escribiendo el capítulo final de mi historia. Lo que no se dieron cuenta es que simplemente estaban preparando el escenario para mi mayor triunfo. Pensaron que me estaban enterrando. No sabían que yo era una semilla. La ovación de pie duró casi 5 minutos. En ese momento, rodeada de personas que me valoraban por mi fuerza, en lugar de compadecerme por mi edad, me sentí completa. La venganza que había buscado se había transformado en algo mucho más poderoso. Un legado que sobreviviría tanto a mi dolor como a mí. 4 años después de la traición de mis hijos, Matthew sufrió un derrame cerebral. Emily me llamó para decírmelo, su voz vacilante. «¿Está preguntando por ti, abuela? Entiendo si no quieres venir». No fui al hospital. No pude, pero sí envié una tarjeta. No con perdón, sino sin malicia. «Espero que te recuperes completamente y uses tu segunda oportunidad sabiamente», escribí. Era la mayor compasión que podía reunir. Él sobrevivió, disminuido pero vivo. Según Emily, la experiencia lo cambió. Se retiró de su trabajo corporativo, comenzó a hacer trabajo voluntario en un refugio para personas sin hogar y empezó terapia. Ni creía en ni requería su redención, pero me alegré por Emily de que su padre estuviera tratando de ser un mejor hombre. Diane nunca se acercó más allá de enviar las perlas. Por lo que Emily me contó, había redoblado en su carrera, convirtiéndose en socia senior en su bufete de abogados, y rara vez visitando a sus hermanos o sus hijos. El abismo entre nosotras permaneció vasto e irreducible, lo que me convenía bien. 5 años después de Sunset Gardens, publiqué unas memorias tituladas
segunda floración. Detallaba no solo la traición de mis hijos, sino el viaje que siguió, la fundación, las amistades, la recuperación de mi poder. El libro se convirtió en un éxito de ventas, particularmente entre mujeres mayores de 60 que se vieron reflejadas en mi historia. La gira de promoción me llevó por todo el país, desde librerías hasta estudios de televisión. People Magazine hizo un artículo. NPR me entrevistó por casi una hora. Los ancianos traían copias para que las firmara, a menudo con lágrimas en los ojos, mientras compartían sus propias historias de desprecio y falta de respeto. «Me diste valor», me dijo una mujer en Chicago, sus manos temblando mientras agarraba mi libro. «Me enfrenté a mi hijo la semana pasada cuando sugirió vender mi casa. Le dije que había leído sobre una mujer llamada Marie Wilson y no iba a rendirme sin luchar. Esos momentos hicieron que cada recuerdo doloroso valiera la pena. Hoy, la Fundación Marie Wilson opera en 12 estados. Hemos ayudado a más de 1000 ancianos a reclamar su autonomía y dignidad. Hemos cambiado leyes y cambiado vidas. En cuanto a mí, todavía vivo en Santa Fe, en una hermosa casa con un jardín donde cultivo las rosas más magníficas. Tengo amigos que me aman, trabajo que me llena y una vida más rica de lo que jamás imaginé posible. En esos días oscuros en Sunset Gardens, Eleanor falleció la primavera pasada, dejando atrás un legado de sistemas financieros que aseguran que la fundación continuará, ayudando a ancianos mucho después de que todos nos hayamos ido. Vivien todavía se une a mí para el té cada domingo. Su mente sigue aguda, aunque su cuerpo se ha ralentizado. Emily y Jason visitan 3 veces al año. Se han convertido en adultos de los que estoy orgullosa de conocer. Ambos trabajan en campos que ayudan a otros. Nunca discutimos sobre sus padres durante estas visitas, un acuerdo tácito que mantiene la paz entre nosotros. A veces, cuando el sol del desierto se pone en una explosión, de naranja y púrpura, pienso en la casa que mis hijos me quitaron. Pienso en la vida que pensaron que estaban terminando, y sonrío porque su acto más grande de crueldad se convirtió en mi mayor oportunidad de renacer. A los 76 años, no soy la misma mujer que fue botada en Sunset Gardens hace 5 años. Soy más fuerte, más sabia e infinitamente más en paz. He aprendido que la familia no siempre es sangre, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que la mejor venganza no es violencia ni odio. Es vivir bien y ayudar a otros a hacer lo mismo. Me pusieron en un hogar para liberar la casa. Así que la vendí y construí un imperio que perdurará mucho después de que los hayan olvidado. Dijeron que era demasiado vieja para cambiar mi vida. Así que transformé no solo mi propia vida, sino las vidas de incontables otros. Pensaron que estaban escribiendo mi capítulo final. En cambio, inadvertidamente me dieron la línea de apertura de mi historia más poderosa. Y eso, mis amigos, es como conviertes la traición en triunfo. Así es como reclamas tu poder cuando el mundo piensa que ya pasó tu momento. Así es como pruebas que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa, tu vida importa, y nadie tiene el derecho de decirte lo contrario. La historia de Marie Wilson es un recordatorio poderoso de que la edad no es una barrera para la fuerza, la determinación o la justicia. Su transformación de víctima a vencedora inspiró a miles y creó un legado duradero que continúa protegiendo a los ancianos vulnerables. Si estás enfrentando una situación similar o conoces a alguien que la esté enfrentando, recuerda, nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La venganza más dulce no es el odio o la revancha, sino vivir una vida plena y significativa a pesar de aquellos que trataron de desecharte. Marie Wilson nos enseñó que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar la fuerza para levantarnos, luchar y construir algo hermoso de las cenizas de la traición. Su fundación continúa creciendo, su historia sigue inspirando, y su legado perdura como prueba de que el espíritu humano es inquebrantable cuando se alimenta con propósito, amistad y una determinación férrea de hacer del mundo
un lugar mejor para todos los ancianos. Y así termina la increíble historia de venganza, redención y triunfo de Marie Wilson, una mujer que convirtió la traición más profunda en el propósito más noble, demostrando que la verdadera victoria no viene de la destrucción de nuestros enemigos, sino de la construcción de algo más grande que nosotros mismos. Recuerda, tu historia no termina cuando otros deciden que ya no eres útil. Tu mejor capítulo podría estar esperando ser escrito, sin importar tu edad o circunstancias. La historia de Marie Baas Wilson es prueba viviente de que todos merecemos dignidad, respeto y autonomía, sin importar nuestra edad. Si esta historia te ha conmovido, por favor, compártela. Ayuda a difundir el mensaje de que los ancianos merecen nuestro amor, no nuestra codicia. Sus historias merecen ser escuchadas, no silenciadas. Sus vidas merecen ser celebradas, no descartadas.